Listo, ok. Gracias. Muy buenas noches. Gracias a Dios porque nos da la vida. Gracias a Dios porque nos da su palabra y nos da este lugar para reunirnos. Damos la gloria y el honor a Él. Vamos a orar y ponernos en las manos de Dios para este estudio que iniciamos estudio. Vamos a orar entonces. Gracias Dios, todopoderoso y eterno. Damos por ser bueno, por ser paciente. Gracias Dios por amarnos más allá de nuestra propia comprensión, más allá de lo que merecemos. Tu amor es abundante. Nosotros sinceramente quedamos atónitos de la bondad tan grande, del amor tan grande que nos tienes, de la misericordia tan abundante. Gracias damos, Dios, porque sin merecerlo, nos amaste, nos amas y nos amarás por la obra y el mérito de Jesucristo. Gracias Dios te damos porque aquí en la tierra tenemos al Espíritu Santo que es nuestro Maestro, que nos enseña la palabra. Gracias te doy también porque usted nos da la Biblia para que nosotros podamos crecer, comer, alimentarnos, vivir por ella. Gracias Dios te doy por los hermanos que están acá, los que están viniendo. Gracias Señor te doy también por los que se están conectando y aquellos que se conectarán posteriormente. Yo te pido que por favor trabajes en los corazones, que tu palabra impacte las vidas, que no quedemos iguales de cómo empezamos, que nuestra vida sea transformada, que nuestra vida sea moldeada, que seamos diferentes. Gracias Dios por Jesucristo. Gracias te damos por el sacrificio en la cruz. Gracias te damos porque hoy podemos abrir la Biblia, porque hoy podemos crecer, porque hoy podemos madurar. Señor, gracias por ser bueno, por ser paciente. En el nombre de Cristo, toma el control de nuestra mente, toma el control de mi boca, toma el control, Dios, de cada área. En nombre de Cristo, oramos. Amén. Ok, vamos a empezar hoy una serie de lecciones que titulé Conozcamos, comamos y compartamos la Biblia. Conozcamos, comamos y compartamos la Biblia. Vamos a ver algunos textos. Primero que todo, vamos a ir a Jeremías. Para arrancar, vamos a ir a Jeremías. Ya que vamos a hablar acerca de la Biblia, vamos a hablar de la Biblia, vamos entonces al profeta Jeremías, capítulo 15. Libro del profeta Jeremías, capítulo 15, por favor. Jeremías, el capítulo 15. ¿Ok? Libro de Jeremías, 15. Vamos a leer el versículo 16. Jeremías 15, 16. Ok, lo tenemos por ahí. Yo voy a pedir a Evelyn, si me lo puede leer, Jeremías 15, 16, por favor. Este pasaje es muy expresivo. Fueron allá sus palabras y las comí. Las devoré. ¿Okay? Ahora vámonos al último libro de la Biblia, Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 10, versículos 9 y 10. Apocalipsis 10, versículos 9 y 10. Okay, Apocalipsis 10, versículos 9 y 10. Roberto, ¿lo tienes por ahí? Apocalipsis 10, 9 y 10. Gracias. Ahora vámonos a Nehemías, capítulo 8. Nehemías, capítulo 8. Es interesante, ¿verdad? Mientras usted lo busca, Jeremías dice, encontré sus palabras y las comí. Y en Apocalipsis dice, vi un librito
Y él me dijo, cómelo, toma, cómelo, ¿verdad? O sea, la palabra de Dios, ahí lo que nos está enseñando es que la palabra de Dios tiene que ir más allá que simplemente un gustito. No, es algo que yo debo devorar, algo que tengo que comer, ¿verdad? Con ganas. Porque aquí en Nehemías capítulo 8, voy a leerlo, son 12 versículos. Y leamos con atención, Nehemías capítulo 8, versículos 1 al 12. Dice así, Nehemías 8:1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual, Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha. Y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, ojo lo que ellos hacían entender al pueblo la ley, no solamente la leían, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a vosotros. Vamos a ver, es a nuestro Señor, perdón. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. No solamente leían la Biblia, sino les hacían entender a las personas lo que acababan de leer, ¿verdad? Es algo importante, algo bello. Un texto más, segunda de Timoteo, ahora en el Nuevo Testamento. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Segunda a Timoteo 2:15, por favor. Segunda a Timoteo, capítulo 2, verso 15. Okay. Quiero pedir a Tamara si me puede leer el texto. Ok, hablando de la palabra de Dios, quiero citar lo que algunas personas dijeron. George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, dijo lo siguiente: es imposible gobernar el mundo correctamente sin la Biblia. Abraham Lincoln, el 16º presidente de los Estados Unidos, dijo, si no fuera por este libro, no sabríamos la diferencia entre el bien y el mal. Creo que la Biblia es el mejor don que Dios
le ha dado al hombre. Winston Churchill, el político militar, estadista y primer ministro en el Reino Unido, dijo: descansamos con seguridad en la roca firme de las Sagradas Escrituras. Benjamin Franklin escribió: jóvenes, mi consejo para ustedes es que cultiven un conocimiento de las Sagradas Escrituras y una fe firme en ellas. John Locke, un filósofo y médico, dijo: tiene a Dios por autor, la salvación como fin y la verdad, sin ninguna mezcla de error como tema. Es toda pura, sincera, nada le sobra, nada le falta. El escritor ruso León Tolstoy dijo: sin la Biblia, y es muy interesante, Tolstoy vivió ya tamaño un poco atrás, y dijo: sin la Biblia, la educación del niño en el estado actual de la sociedad es imposible. O sea, piense, él está diciendo eso hace años. Y él dijo: viendo la sociedad actual, sin la Biblia, es imposible que se pueda educar bien a un niño. Ahora hoy. Desde hace tiempo yo tengo la inquietud acerca de cuánto conocemos acerca de la palabra de Dios. Las estadísticas son muy alarmantes. Creo que es entre de un 12 a un 14% de la población leen la Biblia todos los días. Todos los días. O sea, estoy hablando de sacar un rato para leer. De todas las personas que dicen soy cristiano, de un 12 a un 14% más o menos, leen la Biblia todos los días. Más o menos cerca del 20% leen la Biblia una vez a la semana. Una vez a la semana. Eso es alarmante porque no conocemos entonces este libro. Y si no conocemos este libro, no podemos conocer a Dios. Y si no podemos conocer este libro y no conocemos a Dios, claro, nuestra vida anda al garete. Andamos totalmente, lo que estamos hablando los domingos en la mañana, en la carne, en nuestra propia capacidad, sabiduría. Quitemos de la imagen de la mente que cuando hablamos de la carne, inmediatamente pensamos en drogas, alcohol, ¿verdad? Sexo, rock and roll, ¿verdad? Entonces, la gente piensa solamente en eso. No, no, no. Andar en la carne es tomar las decisiones sin Dios. La decisión que sea, sin involucrar a Dios en mi vida. Entonces, desde hace tiempo tengo esa inquietud. ¿Cuánto conocemos acerca de la Biblia? Yo pienso que es importante conocer acerca de la Biblia para luego conocer la Biblia. Conocer acerca de ella para luego conocerla a ella. En los próximos meses, no sé cuántos, nos vamos a enfocar en esto. Yo quiero darles una comprensión general de la Biblia, empezando con aspectos básicos y luego vamos a tomar la palabra de Dios, abrirla delante de ustedes para que puedan entender la belleza de este libro inigualable. No hay. A mí me encanta leer, me gusta mucho leer, ¿verdad? De todo. Leo teología, leo psicología, leo filosofía, leo economía, leo administración, leo un montón de cosas. Me encanta mucho leer. Y no hay libro como este. No hay libro como este. El primer libro que leí siendo un adolescente fue Moby Dick. Y fue impresionante. Pero no hay como este libro. No hay nada que se asemeje a este libro. Pero si no lo conocemos, si no gustamos de su sabor, va a ser nada más un libro va a ser, y desafortunadamente eso es lo que se convierte, la Biblia se convierte como un libro de texto, ¿verdad? Como cuando vamos a una clase de, no sé, una clase de estudios sociales y dicen, abran el libro, ¿verdad? De estudios sociales, página 44, el tema Costa Rica en la historia. Entonces vemos el tema, terminó la clase, cerramos el libro, ¿verdad? Estamos en una clase de derecho, vamos a historia del derecho o el derecho romano, entonces habla en el libro tal, en la página tal, vemos un artículo, vemos una partecita, terminó la clase y nos vamos, dejamos el libro hasta la próxima clase. La Biblia, yo me temo que la gente lo está viendo así. Llegamos a la iglesia, busquen por favor Gálatas, busquen por favor Esdras, busquen por favor Nehemías o Esther, leamos tal pedazo, tal parte, cerramos la Biblia y ahí nos quedó. No, este libro tiene que transformar nuestra vida. Yo en ocasiones pienso que pienso
digamos en los creyentes, que todos los creyentes, todos los cristianos debemos compartir la Biblia con toda la gente posible a nuestro alrededor, con toda la gente que Dios nos permita estar a la par nuestra y que tengan la intención y las ganas de conocer la Biblia. Familia, amigos, colegas, compañeros de trabajo, vecinos, aquellas personas que Dios ponga, que tengan el deseo de conocer la Biblia, deberíamos estar capacitados, como leímos ahora en Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, ¿verdad? ¿Qué pasa si alguien le dice, mire, enséñeme la Biblia? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo fue que la iglesia primitiva creció? No creció llevando a la gente al templo, creció en las calles, en las plazas, en los mercados, en las casas. Creció diciendo, ¿quiere conocer la Biblia? Siéntese y vamos a estudiar la Biblia, vamos a estudiar el Evangelio, vamos a estudiar a Jesús. Y luego cuando se convirtieron, entonces sí, ahora vamos al templo para crecer. Yo soy muy analítico y como tal me pregunto, ¿cómo va a hacer la gente si le dicen, enséñeme la Biblia? Usted me puede enseñar la Biblia. ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué van a compartir de la Biblia? ¿Tienen un conocimiento general básico? Por lo menos de ella. ¿Cómo? Yo recuerdo una vez, un muchacho estaba, generalmente los vendedores jóvenes, les dan una capacitación, ¿verdad? Y salen vendiendo cierto artículo con todo el entusiasmo del mundo. Yo recuerdo que estaba sentado oyendo a este muchacho, era un muchacho de la iglesia, y el muchacho me decía, pastor, vea, y es que tal cosa, y vea que esto que lo hace, y esto aquí, y esto allá, y esto aquí. Bueno, él me bajó el cielo con ese artículo que estaba vendiendo. Y yo le pregunté, dígame una cosa, ¿y usted lo ha usado? ¿Usted lo ha usado? O sea, todo eso que usted me dice a mí con lo que se puede hacer, ¿usted lo ha usado? No, pero es que, es que, ¿cómo usted me va a vender a mí algo? ¿Cómo alguien me va a hablar a mí de un libro que no conoce? ¿Cómo alguien me va a hablar a mí de un Dios que no conoce? ¿Cómo alguien me va a hablar de una salvación que no conoce? Yo creo que ese es el problema y la falta de poder. Después del domingo yo me fui, no crean, cuando yo me predico mucho. Y a veces estoy comiendo, o estoy ahí en el sillón, o estoy tal cosa, y me vuelve a ver mi esposo y me dice, ¿qué le pasa? ¿Verdad? Porque yo estoy así como ido. ¿Por qué? Porque estoy pensando. Yo le digo, estoy pensando en todo y en nada, o en nada y en todo. Y una de las cosas que del domingo he estado pensando es, ¿por qué no impactamos como en el tiempo de Esther a la gente? O sea, ¿por qué el temor, recuerden lo que vimos? ¿Por qué el temor de los judíos que cayó sobre los persas, un pueblo pagano, malo, pero sangriento? Dice que el temor de los judíos cayó sobre ellos y ellos se estaban convirtiendo en judíos. O sea, al decir convertirse en judíos están abrazando la religión y todas las costumbres de ellos. Y yo decía, ¿y por qué nosotros no? ¿Por qué el temor de Dios no cae? Y yo creo, y llegué a la conclusión de que yo creo que es que nosotros mismos no tenemos el temor. Nosotros mismos no andamos en el temor de Dios. Tenemos conocimiento quizá, pero no andamos en ese temor para inyectar a la gente. Entonces, la gente tiene un conocimiento básico, por lo menos de la Biblia, para poder compartirla. La conocen para poder compartirla. ¿Qué van a enseñar cuando alguien les dice, enséñame la Biblia? ¿Qué van a enseñar? ¿Un libro, un capítulo, un versículo, un tema, una palabra, un principio? ¿Qué van a enseñar? Todo esto de verdad me ha venido golpeándome en la mente y Dios me movió para hacer y compartir esta serie de lecciones. Por eso el título de la serie, conozcamos primero, conozcamos, conocer acerca de la Biblia. Me refiero a aspectos generales. ¿Qué es la Biblia? ¿Cómo nos llegó? ¿De dónde vino? ¿Por qué su nombre? ¿De quién es el pensamiento que la Biblia refleja? ¿Cómo llegó la Biblia a nuestros días? ¿Qué es el canon de la Biblia? ¿Cuántos libros tiene? ¿De qué trata cada libro de la Biblia? ¿Dónde se llevaron a cabo estos eventos que se mencionan en la Biblia? ¿Dónde queda Mesopotamia? ¿Dónde queda Irak hoy día? Conozcamos, comamos. La importancia de leerla, estudiarla, memorizarla, meditar en ella, comprenderla y compartámosla
compartir la Biblia, compartir el conocimiento sobre ella, buscando oportunidades para enseñarla a otros, para compartirla con otros. Ahora, si hay preguntas acá en el tema, pues tenga la libertad de hacerla. Preguntas del tema, ¿verdad? Si a usted en la casa se le ocurrieron, puede hacerlas, y los que nos están viendo por internet pueden hacerlas al correo de nuestra iglesia, que es, lo iba a apuntar aquí, pero se me olvidó, Casa de Pan, no, ¿cómo es? ¿Ah? I B de Bautista, sí, no, burro, no, ¿por qué burro? I de Iglesia, B de Bautista, IB, Casa de Pan, @gmail.com. Ok, IB, Casa de Pan, @gmail.com. Entonces puede apuntar ahí sus preguntas. Ok, ahora un pensamiento más. La Biblia ha sido tan preciosa a través de los años que sus enemigos han tratado de destruirla. A través de los años han tratado de destruir este libro por todo lado del mundo. Y durante el tiempo de la Reforma protestante, muchas personas dieron su vida para protegerla. Muchas personas dieron su vida para traducirla, para copiarla y para que nosotros tuviéramos una copia, un ejemplar en nuestras manos. Qué triste es que a veces este ejemplar está en la mesita de noche, o que está ahí en la biblioteca, o está en la mesa esperando nada más que la cojamos para el domingo, pero ahí cerrada. Cuando gente pagó con su sangre, con su vida, para que nosotros la tuviéramos en nuestro propio idioma. ¿A dónde debemos ir cuando enfrentamos un problema? Cuando uno enfrenta un problema, cuando uno enfrenta un peso, cuando uno enfrenta una situación difícil, algo que cuando este mundo nos agobia, ¿a dónde vamos? Debemos ir a la Biblia, pero necesitamos saber hacia dónde dirigirnos. ¿A dónde ir a buscar sabiduría, inteligencia, prudencia para la toma de decisiones? La respuesta es a la Biblia, a la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque ella es más que un libro. Este libro que nosotros sostenemos en nuestras manos, o que usted tiene en el teléfono y consulta ahí de manera electrónica, este libro es la revelación del Dios todopoderoso y todo sabio a nosotros. Aquí está toda la revelación de Dios. Hoy hay gente que dice, Señor, háblame. Aquí está. Aquí está lo que Dios quiere enseñarle a usted. Y a veces la gente anda buscando una revelación y no quiere ni siquiera cumplir con lo más básico que está aquí escrito. La palabra de Dios tiene la respuesta a cada circunstancia que nosotros enfrentemos en la vida. Como le decía yo un día a una persona, en el libro de Salmos, por ejemplo, están todas las emociones del ser humano ahí. Ahí están, todas. Está la ira, la frustración, el enojo, está la cólera, la comparación, la vanidad. Ahí están todas las emociones que uno como ser humano experimenta. Debemos recurrir a la Biblia porque es la única autoridad verdadera de la que nosotros disponemos. Ella nos ilumina en cuanto a nuestra naturaleza humana. Ella nos enseña, nos habla sobre los problemas mundiales y el sufrimiento humano, además de revelarnos el camino de Dios. Hace 2 semanas, si no me equivoco, estaba mencionando, ¿les recuerdan?, acerca de Esther y cómo en la costumbre de los reyes era que si la persona, el cabeza de familia, moría, todos los bienes, no era que pasaban a la esposa, no era que todos los bienes pasaban a los hijos, no, todos los bienes ¿a quién pasaban? Al rey. Y eso el Señor lo dijo claramente cuando Israel le dijo, queremos rey. Y si usted ve 1 Samuel con mucho cuidado, el Señor les dice, ¿quieren rey? Ok, entiendan que un rey va a tomar a sus muchachos y los va a hacer soldados. Si no, vaya, pregunte a los países que tienen el servicio militar obligatorio. O en México, que es aleatorio. Cuando los muchachos se gradúan de 11º año o 12º año, de ahí les pasan un papelito, no sé, una rifa, y ahí el que sale tiene que ir a prestar servicio militar. Corea del Sur y otros más. Y el Señor lo dijo claramente, y luego les dijo, las mujeres suyas van a trabajar para el rey, sus bienes van a pertenecer al rey. Dios claramente lo dijo desde el principio, pero sin embargo, la gente siguió diciendo, así es, nosotros queremos.
Los problemas que hoy tenemos en los árabes, todo se debió desde el libro del Génesis. Entonces, ahí encontramos los problemas mundiales, el sufrimiento y el camino de Dios. El término Biblia, ¿de dónde viene el término Biblia? Biblia viene del griego biblión. Biblión, ¿qué significa rollo, papiro o libro? Refiriéndose a los antiguos escritos de donde vienen los manuscritos originales. ¿Existen los manuscritos originales hoy? No, no existe. No existe. Por eso hay que tener mucho cuidado a veces cuando está usted leyendo algo y alguien llega y dice, bueno, es que los manuscritos originales, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe? Porque los manuscritos originales no existen. Ni existieron hace 100 años. Ni existieron hace 1000 años. Los manuscritos originales fueron escritos en papiro. Lo que pasó fue que hubo copistas. ¿Recuerda usted cuál era el nombre de esa gente? Escribas, masoretas, que tenían otros nombres más, que tenían como vida, como trabajo. Ellos se ganaban la vida levantándose en la mañana, bañándose, ojalá que lo hicieran, desayunando, tomando el manuscrito original y tomando la copia. No de los libros que nosotros tenemos, con hojas, con páginas, sino rollos. Y entonces ellos estiraban el papiro y empezaban, ¿ok? Moisés escribió en el principio, y ellos tenían que, es un proceso larguísimo, tenían que contar las palabras, tenían que hacer un montón de cosas. ¿Vas a decir algo? Ajá. Exactamente. O sea, recuerde, era un rollo. Entonces, por ejemplo, libros tan grandes como Génesis, que tiene 50 capítulos, recuerde, la Biblia originalmente no se escribió en capítulos y versículos, era todo seguido. En principio era el verbo, en principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y vio Dios que estaba todo seguido, no había capítulo o versículo. Pero exactamente como dice David, de repente llegaba y recuerde que no era así como nuestra escritura. No había radex, no había corrector, no se permitían tachonazos, ¿verdad? Me equivoqué y ya tenía un rollón, tengo que despedazarlo, tengo que destruirlo. Ellos no podían darse el lujo de que alguien, recuerde que eran símbolos, su escritura no es como la nuestra, A, B, para uno serían como garabatos, ¿verdad? Su grafología eran como símbolos. Un símbolo que tuviera un puntito era otra cosa diferente. Entonces ellos dicen, uy, se me cayó un poquito de tinta, hay que despedazarlo completamente. Cada vez que estaba el nombre de Dios, ellos tenían que ponerse de pie, ir y lavarse, porque el nombre de Dios es santo. Nunca escribían el nombre de Dios completo, nunca. Si estuvieran escribiéndolo en español, ellos escribirían ahí lo dejaban. Porque el nombre de Dios para ellos es completamente santo. Ahora, también algunos estudiosos dicen que la palabra Biblia viene de biblos. Recuerde que dije biblión, ¿verdad? Que significa rollo, papiro, libro. Pero algunos dicen que viene también de biblos, que era una ciudad fenicia donde se comercializaba mucho, ¿qué? El papiro. Se comercializaba el papiro, era importante este lugar como tráfico de papiro que venía de Egipto, entonces dijeron, de esa ciudad vamos a ponerle ese nombre. Entonces, biblos, biblión, de ahí viene. Del griego, biblos o biblión pasó al latín, y en el latín se escribe ta, ¿sí? Ta, Biblia, ta Biblia, la Biblia, ¿verdad? Y del latín a las lenguas del occidente. La Biblia como tal es un libro que contiene una biblioteca. Es un libro, pero que contiene una biblioteca. La otra semana, si Dios lo permite, va a ver lo fascinante
Porque a veces la gente dice, es que el papel aguanta lo que le escribe. ¿Cómo sé yo que este libro es inspirado? Está lleno de errores. Vamos a ver evidencias. Pero una de esas evidencias es cómo es posible que la Biblia tenga 66 libros y que todos estén en una armonía perfecta. 66 libros. Esos 66 libros en esta biblioteca está dividida en dos grandes partes. ¿Cómo se divide la Biblia? Dos grandes partes. Ok, ¿cómo me como yo una ballena? Pedacito por pedacito, ¿verdad? Ok, ¿cómo me como yo esta biblioteca? Que primero que nada hay que hacer una división. Hay dos grandes partes. ¿Cuáles son? El Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto. ¿Okay? Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, que consta de 39 libros. ¿Por qué no más? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero el Antiguo Pacto consta de 39 libros. Y el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, consta de 27 libros. ¿De quiénes trata el Antiguo Testamento principalmente? El Antiguo Testamento trata de Dios con su pueblo Israel. Desde el capítulo 12 de Génesis, Dios llama a Abraham y de ahí empieza la nación de Israel. Desde ahí empieza Dios a trabajar con Israel. Si bien es cierto, hay algunos pasajes dedicados a Edom, a los gentiles, pero principalmente tiene que ver con Israel. El pacto de Dios con Israel, el trato de Dios con la nación de Israel. Conviértanse ellos a ti, fue lo que Dios dijo. O sea, Israel, ustedes, su religión debe ser tal que impresionen al mundo para que la gente quiera ser como ustedes. ¿Ok? El Nuevo Testamento consta de 27 libros. 27 libros. Es el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Y es el trato de Dios para con la iglesia. Para Dios con la iglesia. Es el trato de Dios con la iglesia. Ok, estas dos porciones, por su contenido, se subdividen. Ok, ahí está la ballena, la divido. Dos pedazos, 39 libros Antiguo Testamento, 27 libros Nuevo Testamento. Vámonos a los 39 libros del Antiguo Testamento. Nuestra Biblia fue acomodada de cierta manera. No concuerda, nuestro Antiguo Testamento no concuerda con el orden en que los judíos acomodan su Antiguo Testamento. No concuerda. Y ahorita les voy a explicar la diferencia. No es que tienen más libros, no tienen más libros. No es que tienen menos libros, no, tampoco. Solo el orden es diferente, ¿ok? Hablemos del nuestro, hablemos de nuestras Biblias. Nuestra Biblia en español, en alemán, en inglés, etc. ¿Ok? El Antiguo Testamento está dividido de la siguiente manera. Primero, la ley. La ley. O el Pentateuco. Pentateuco. Penta, 5. Teucos, libros, rollos. Entonces, el Pentateuco son los 5 libros, los 5 primeros libros de Moisés. También se le llama la Torá. ¿Ok? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, escritos por Moisés, son los primeros 5 libros de la Biblia. Luego de ahí, de la ley, pasa a la historia de Israel. Entonces, cuando yo estoy leyendo Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, yo tengo que entender que estoy leyendo la ley de Dios para el pueblo de Israel. ¿Puedo sacar principios para mí? Claro que sí, hay principios ahí muy importantes para mí. Pero principalmente ahí encontramos la ley ceremonial para Israel, la ley del gobierno de la nación de Israel. ¿Ok? Bien. La segunda división es la historia. Historia de Israel. La historia de la nación de Israel. ¿Arranca en dónde? En Josué. Y se extiende hasta el libro de Esther. Josué, Jueces, Ruth, primero, segundo de Samuel, primero, segundo de Reyes, primero, segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther.
Todo eso es historia. Cuando yo leo eso, estoy leyendo historia, la historia del pueblo de Dios, la historia de Israel. De ahí pasamos a una tercera división. ¿Cuál es? La poesía, poesía hebrea o los libros de sabiduría. Cualquiera de los dos títulos. Son los libros sapiensales, los libros que me dan sabiduría. ¿Cuáles son? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, 5. Okay. Cuando yo veo estos libros, ¿qué quiero? Quiero sabiduría. ¿Quiere sabiduría? Métase en esos libros. Okay. ¿Quiere conocer historia de Israel? Váyase a los primeros libros, a los 12 libros, desde Josué hasta Esther. Después de eso, ¿qué sigue? Los profetas. Los profetas que llegaron a dividirlos posteriormente en dos: profetas mayores y profetas menores. Profetas mayores, ¿por qué mayores? Por su contenido, porque sus escritos eran más grandes, eran más largos. Isaías tiene 66 capítulos. Eran varios rollos, hablando de rollos, de Isaías. Vean el conocimiento que la gente tenía que leer. Vean el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo cuando está en la tierra y pide el rollo de Isaías. Y en el rollo de Isaías él exactamente lo mueve y busca un texto. No fue así como, voy a leerles Isaías 44. Aquí en Isaías 44 está la parte que quiero leerles. No, porque ellos desde su niñez estudiaban los rollos. Desde su niñez los leían, los memorizaban, los visualizaban. Profetas, los primeros 5 profetas mayores. Sus escritos son más largos. ¿Cuáles son? Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Y luego pasamos a 12 profetas menores. 12 profetas menores. Sus escritos son más cortos. Desde Oseas hasta Malaquías. ¿Ok? Desde Oseas a Malaquías. Ahora sí, el Antiguo Testamento hebreo se divide de manera diferente. ¿Okay? El Antiguo Testamento hebreo contiene los mismos libros de nuestro Antiguo Testamento. Y se los voy a mencionar rápidamente. Ellos tienen primero la ley, la Torá, igual a nosotros. Eso no cambia. Génesis de Deuteronomio. Pero después sigue lo que ellos llaman los profetas o los Neviim, los profetas. Y dentro de los profetas, ellos dividen así: los profetas primeros y los profetas postreros. ¿Quiénes eran los profetas primeros? Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Ellos no dividen primero y segundo Samuel, primero y segundo de Reyes. Entonces, si usted lo cuenta, usted dice, ay, pero qué raro, hacen falta. No, es que Samuel es completo. Un solo libro. Reyes, un solo libro. Nosotros tenemos primero de Reyes, segundo de Reyes. ¿Ok? Luego siguen los profetas postreros. ¿Quiénes son? Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12. ¿Y quiénes son los 12? Ok, los 12 son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Luego en su división, tercera división, están los escritos. Los escritos. ¿Ok? Ketubim. Ketubim, los Ketubim. Aquí ellos lo dividen así. Los libros del festival que eran leídos en las festividades de las fiestas solemnes judías, que todavía ellos guardan. El libro de Ruth, leído en Pentecostés. El libro del Cantar de los Cantares, leído en la Pascua. Eclesiastés, leído en la fiesta de los tabernáculos. Lamentaciones, leído en la conmemoración de la caída de Jerusalén. ¿Ustedes recuerdan que Jerusalén fue totalmente destruido? Ahí leen Lamentaciones.
Y es horrible, el libro de Lamentaciones, bueno, es la palabra de Dios, pero es feo, es lo que trae es sangriento, es dolorosísimo que la mamá se coma a su hijo. Y de eso habla. Era tal el hambre por el sitio que había puesto Babilonia a Jerusalén. No podían comer. Se comían, yo sé que suena un poquito feo, digámoslo así, agotaron todas sus provisiones y entonces se comían la cuita de las palomas. La secaban y se la comían. Y cuando ya no habían palomas, porque se los habían comido todas junto con su cuita, se comían sus hijos. Es horroroso. Pero luego sigue el libro de Eclesiastés, que se leía en el tiempo de la fiesta de los tabernáculos. Bueno, ya eso lo dije, Lamentaciones en la conmemoración de la caída, y Esther en la fiesta del Purim. De eso hablamos este domingo, si Dios lo permite, que viene. Luego siguen los libros de sabiduría, los libros sapiensales. ¿Cuáles son? Solo 3 para ellos: Job, Salmos y Proverbios. Y por fin tienen los libros históricos: Esdras, Nehemías, Crónicas y Daniel. Entonces tienen los mismos que nosotros, pero acomodados diferente. ¿Ok? ¿Incluye la Biblia judía el Nuevo Testamento? No, la Biblia judía termina en Segundo de Crónicas. Ahí está. Ahí terminó. La Biblia judía termina en Segundo de Crónicas. Si ellos metieran el Nuevo Testamento, ellos estarían diciendo y creyendo que Jesucristo es el Mesías. Y ellos no creen que Jesucristo es el Mesías. Ellos creen que Jesucristo fue un profeta, un hombre bueno, sí, pero no el Salvador, no el Mesías, no el ungido. Por eso lo están esperando todavía. Lo siguen esperando aún. ¿Ok? ¿Perdón? Ahí es donde se van a llevar la sorpresa, y por eso es que al estar esperando al Mesías, va a aparecer uno. Va a aparecer uno que va a ser el prototipo de lo que ellos estaban esperando. ¿Qué? Un guerrero. ¿Verdad? Un caudillo. Alguien inteligente, capaz, muy versado, muy dotado. Bueno, muy capaz en lo militar, en lo político, en lo social, en lo económico, y que va a traer la paz. Y va a hablar de paz. Ahora, hablando de nosotros, nuestra Biblia no solo el Antiguo Testamento tiene el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se divide en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Luego en la historia de la iglesia, libro de Hechos. Las cartas de Pablo, Romanos hasta Filemón, fueron dirigidas a iglesias e individuos. Y luego las cartas o las epístolas generales, Hebreos hasta Judas. Y por último, la profecía, libro de Apocalipsis. Pregunto, ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿Está claro? Súper claro. La palabra de Dios fue escrita por más de 40 autores, quienes tenían diferentes oficios: pastores de ovejas, reyes, pescadores, médicos, recolectores de impuestos, boyeros, personas que trabajaron en cortes reales como consejeros, coperos, profetas, etc. Esta es una prueba de la inerrancia bíblica. Imagínese usted, no, el papel aguanta lo que le escribe. Ponga personas, ponga 20 personas, ponga la mitad de los autores, ponga 20 personas que vivan en diferentes lugares, en diferentes épocas, que hablen diferentes idiomas, que cada uno escriba un libro. Pero esos libros tienen que concordar. El que escribe el libro en Turquía tiene que concordar con el que escribe el libro en Santiago de Chile, y el que escribe el libro de Santiago de Chile tiene que concordar con el de Japón y con el de Malasia y con el de Senegal. Tienen que concordar, no se conocen, no hablan entre ellos, porque viven en épocas diferentes, trasfondos diferentes. Un rey preparado, alguien como Moisés, preparado por el imperio más grande del mundo, fue preparado para ser faraón, ¿verdad?
Como por ejemplo ahora que estamos oyendo las noticias, ¿verdad? Viendo algunas noticias de cómo la hija de los reyes, o qué, príncipes, no sé qué, de dónde es, de España o Inglaterra, llorando porque ya la hija se va, porque va a seguir los pasos del papá, que es militar, y pues, ahí los preparan para ser reyes, la próxima reina de Inglaterra, si no me equivoco. Sí, fue. No, España, bueno, la próxima reina, ahí está, preparándola, las preparan para eso. O sea, no las mandan ahí al cole del barrio, no, los preparan para eso. Toda la corte, lo que tiene que ver para llegar a ser un rey, una reina. Así era Moisés. ¿Y Pedro? Pescador. Un pescador. Un pescador que se rascaba la cabeza cuando leía los escritos de Pablo y decía, este hermanito está escribiendo cosas que yo ni entiendo. No sé, es que este Pablo escribe cosas tan profundas. ¡Qué bárbaro! Y Pablo, un filósofo, un teólogo increíble. O sea, increíble, ¿no? Entonces, ponga todo eso, júntelo en un solo libro y que no haya un solo error, que no haya una sola contradicción. La Biblia fue escrita en 3 idiomas. Arameo, partecitas muy pequeñas, hebreo, el Antiguo Testamento, y griego, el Nuevo Testamento. Si ustedes han oído, hay algo, y vamos a hablar de eso después, otro día. Hay una parte que se llama, en la historia, que se llama la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? La Septuaginta fue la traducción del Antiguo Testamento al griego. El griego era el idioma oficial, la gente entendía el griego, el hebreo no. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo traducen todo el Antiguo Testamento al griego, la Septuaginta. Es la Septuaginta cuando Orígenes acomoda la Biblia tal y como nosotros la tenemos. Entonces, ¿quién acomoda la Biblia? Orígenes. Allá cuando estaban traduciendo la Septuaginta. ¿Okay? La Biblia fue escrita en 3 continentes. Fue escrita en Asia, en África y en Europa. Y en lugares muy diferentes. Roma, Jerusalén, Babilonia, que es Irak. Persia, que es Irán. Grecia, Turquía y un montón más. En la palabra de Dios nosotros llegamos a conocer a Dios. Aprendemos acerca de la salvación. Es el medio de gracia que Dios utiliza junto con su Espíritu y su iglesia para cambiar. Busque Juan 5:39, por favor. Juan 5:39. Juan 5:39. Okay. Quisiera pedirle a David Duarte, por favor, si podría leérmelo, por favor. Gracias. Note que dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia, Jesús dice, la Biblia habla de mí. Las Escrituras, obviamente se está refiriendo al Antiguo Testamento. Y de hecho en otra porción allá, cuando habla con la gente del camino de Maús, él dice, Moisés habló de mí, refiriéndose a los libros de Moisés, a los primeros 5 libros de la Biblia. La Biblia nos muestra quiénes somos, de dónde venimos, por qué estamos o existimos y para dónde vamos. Uno de los conceptos de filosofía que hasta el día de hoy se debaten, sea presocráticos, posocráticos, y hasta el día de hoy, el hombre, cuando se habla de la filosofía del ser humano, siempre está en la interrogante, ¿de dónde venimos? ¿De dónde venimos? Y ahí está, ¿verdad? Haciéndose y disertando y filosofando, ¿de dónde viene? Y entonces alguien dice, no, venimos de una ameba, no venimos de un mono, venimos de aquí, venimos de allá. ¿De dónde venimos? Y luego otros dicen, bueno, ¿y por qué estamos? ¿Para qué estamos? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el fin de la vida? Entonces hay que meterse en sí mismo, hay que hacer meditación trascendental y para poder verse ahí, échese para atrás, véase ahí en el vientre de su madre. Yo no sé cómo hacía alguien para decir eso. Véanse como una vez que esté en el vientre de la mamá.
pero véase ahí para que entienda el propósito, ¿verdad? Fume marihuana para que vea el propósito, o hachís, o sea, ¿para qué estamos? Y luego lo que a mucha gente le da miedo, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Entonces por eso es que el hombre justifica y dice, "Ah, el hombre desaparece, se va al limbo, ¿verdad?" Iba a preguntar algo mi hermano, no, no. Entonces ahí está. Pero sin embargo, la Biblia nos dice de dónde venimos. La Biblia nos dice para qué estamos. Y la Biblia nos dice para dónde vamos. La Biblia es una guía para saber cómo vivir en este mundo, de tal manera que nosotros podamos hacer feliz a Dios. A mí me gusta ese término, hacer feliz a Dios. Hacer feliz a Dios es lo mismo que glorificar a Dios. Solo que glorificar a Dios suena así como muy religioso, como muy teológico. Yo quiero glorificar a Dios, no, yo quiero hacer feliz a Dios. Yo quiero que cuando yo haga algo, cuando yo piense algo, cuando yo diga algo, cuando yo realice algo, Dios esté sonriendo, Dios esté feliz por lo que yo estoy haciendo. Que Él no se sienta triste, que no se sienta avergonzado de su hijo, que no le duela lo que su hijo está haciendo. El tema principal de la Biblia, esto ha sido debatido montones. Algunos dicen que el tema principal es este, que el tema principal es aquello. Yo propongo, y eso vamos a tener un estudio más adelante, si Dios presta vida, para demostrar cómo el tema principal de la Biblia es el reino de Dios, el reino, el reinado. Dios quiere reinar, Dios quiere gobernar. Desde el principio, así fue. Recuerda Génesis, Dios puso al hombre y ¿qué le dijo? Sojuzgue la tierra, gobierne la tierra, encárguese de todo. El hombre ya tenía que decirle al león, vea, papito, hágame tal cosa, y el león tenía que obedecerle. Y al oso tenía que decir, y así tenía que ser. Tenía que gobernar la tierra, toda la tierra. Pero el hombre cuando pecó, entregó. Y todo se dañó. No podemos dimensionar el daño en la creación de Dios, en el ser humano que causó el pecado. Ahora, desde la caída hasta prácticamente el final del Apocalipsis, vemos que la Biblia se convierte en un libro que habla sobre salvación. Vemos que la Biblia habla sobre libertad, sobre redención del ser humano. ¿Redención de qué? Del dominio de Satanás, de su reino, de la carne, del juicio de Dios sobre aquellos. ¿Quién es el personaje central de la Biblia? Indiscutiblemente el Señor Jesucristo. Jesús es el personaje. Él es la rosa de Sarón, Él es el lirio de los valles. Él es, bueno, estuvimos viendo terminando el año pasado, cuadros y tipos de Jesús en el Antiguo Testamento y hay muchos más. Dios nos dio la Biblia para que nosotros pudiéramos conocer al Dios verdadero. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. O sea, eso quiere decir que Dios no lo podemos ver. Entonces, si no podemos ver a Dios, ¿qué criterio tenemos de Dios? ¿Cómo es Dios? Por eso es que la gente que no cree en la Biblia se fabrica su propio Dios. Ah, sí, Dios es con un cuerpo humano y con una cara así como de pájaro, de perico, ¿verdad? Como tienen los egipcios. Ah, sí, Dios es como un gran ojo. Ah, Dios es como, y ahí tienen la cantidad de dioses que tienen de todos esos pueblos mesopotámicos, egipcios, griegos, romanos, fenicios, mayas, toltecas, zapotecas, etc. Los dioses de su imaginación. Pero Dios nos dejó este libro para que conociéramos como Dios. Así que si no conocemos la Biblia, no conocemos a Dios. Si no leemos la Biblia, no podemos conocer a Dios. La Biblia también nos enseña a vivir de tal manera que Dios se agrade de nosotros. Y la Biblia nos enseña a servirle. A veces cuando hablamos de servicio, pensamos, no, yo sirvo a Dios ahí a lo que caiga. No. Hay una manera de servir a Dios. Y sabe, cuando usted ve, es interesante, el libro de Levítico es riquísimo en enseñanzas. Cuando habla acerca de las
calidades que debía tener un levita. Son las mismas calidades que debe tener alguien que quiere servir a Dios hoy. Que tiene que servir a Dios. Quiere servir a Dios, no es a como caiga, a como sea, con todo el corazón y la disposición. No, no, no. Sino recuerde usted a aquel hombre. Recuerda cuando el arca de Dios fue tomada por los filisteos, recuerda, y estuvo en lugar pagano, pero al final lo iban a regresar. Y ahí iba el arca en un carro nuevo y andaba por una de estas calles, probablemente no sé, ahí en Desampa, ¿verdad? Puros huecos y el carro se hacía así, ¿verdad? Y ya se iba a caer. Recuerda un hombre llamado Usa. ¿Qué hizo este hombre? Algo muy bueno, algo súper noble. El arca se iba a caer en el barrial y le pone la mano para que no se caiga. Y cayó muerto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? Todos lo hicieron mal. Nunca debía usar un carro nuevo, primero. Pero todo el mundo hizo un carro nuevo. Segundo, nadie debía tocar el arca con las manos. Nadie. ¿Pero qué? ¿Se iba a caer entonces? Sí, debió haberse caído. Y los levitas debieron haber traído las varas para meterlas en las argollas, tal y como dice el libro del Éxodo. Meten las varas, agarra de aquel lado, yo agarro de aquí, levantémosla y pongámosla. O si no, la llevamos sobre hombros santos. No es como uno cree. Es que yo quiero servir a Dios. No es como uno cree, como la Biblia enseña que debemos servir a Dios. Cerrar la palabra de Dios, hermanos, cerrar la palabra de Dios es un desastre. Solamente eche un vistazo a nuestra sociedad moderna. Nuestra sociedad moderna ha sacado la Biblia de su diario vivir. La sociedad dice que estamos mejorando, pero el ser humano hoy, más que en los tiempos pasados, se comporta irracionalmente, intransigentemente. Es egoísta, iracundo, irrespetuoso y justificando todo comportamiento incorrecto. Pero supuestamente somos más educados. Supuestamente somos más avanzados. Veamos dos textos más para terminar hoy. Salmo 119, 105, muy conocido. Salmo 119, 105. Nuestro mundo es oscuro, muy oscuro. Y a veces no vemos con claridad el camino. En los negocios, en la familia, en las decisiones. Harold, mi hermano, ¿podría leerme Salmo 119, 105? Ok, ahí está. Ahí está. ¿Cómo hago yo para ver con la Biblia? ¿Cómo hago yo? Pero si yo la tengo apagada, no puedo ver. Me la estoy jugando. O sea, estoy cruzando el cerro de la muerte con una neblina de esas cerradititicas a las 11:30 de la noche y sin luces. Así es como el ser humano está viviendo sin la Biblia. Y el último texto, Isaías 48. Isaías capítulo 40, versículo 8. Isaías 48. Me gustaría pedirle a Damaris si puede, por favor, leérmelo. Isaías capítulo 40, verso 8. Es una promesa. Han tratado de destruirla. La quemaban durante la Edad Media, durante el oscurantismo, la prohibieron. La arrancaban de las manos de hombres, mujeres, jóvenes y niños. Hacían atrocidades con ellas. Hacían piras
gigantescas de libros, entre ellos Biblias, para quemarlas. Pero hasta el día de hoy sigue la Biblia, sigue la palabra de Dios. Hay un salmo muy interesante de estudiar, donde Dios dice que Él va a preservar dos cosas. Va a preservar su palabra y va a preservar su pueblo. Y cuando digo su pueblo me refiero al pueblo de Israel. Y si usted ve, en todos los ataques que la Biblia ha recibido, todavía la tenemos. Voltaire dijo, muerto de risa, esto de aquí a 100 años se acaba. Pero Dios tiene sentido del humor. Y la casa de Voltaire se convirtió o fue comprada por sociedades bíblicas y produjo Biblias hasta a granel. Y la segunda cosa que Dios dice, su pueblo va a ser protegido. 6 millones durante la Segunda Guerra Mundial. Y si usted ve, muertos a través de la historia bíblica y de la historia mundial. Y sin embargo, hoy día están. Son una potencia. Y seguirán creciendo, porque Dios prometió cuidar. Termino entonces. ¿El papel aguanta lo que se le escribe? ¿Qué pruebas hay de la confiabilidad de la Biblia? Ok, la gente llega y dice, sí, yo soy ateo, yo no creo en la Biblia, no me saque. Una vez una estudiante llegó en el colegio y me dijo, profe, ¿hay algún versículo que yo le pueda sacar a un ateo para que crea que la Biblia es la palabra de Dios? Yo le dije, no hay ninguno. ¿Cómo que no hay ninguno? No hay ninguno, porque un ateo no cree en la Biblia. Si usted le saca la Biblia, el ateo va a decir, no, yo no creo en la Biblia. Pero sí hay muchas pruebas. Sí hay pruebas. Pruebas a un lado de la Biblia, para mostrar que ella es lo que dice ser, la palabra del Dios vivo y eficaz. Vamos a orar. Eso lo veremos la otra semana, Dios primero. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Hoy vimos aspectos generales de tu palabra santa. Si nos das vida la próxima semana, Señor, yo quiero que veamos algunas pruebas, Señor, y declaraciones de personas conocidas a través de la historia que han dado su voto en favor de tu palabra. Gracias, Señor, por ser quien eres y por habernos dejado este maravilloso libro. Ayúdanos a enamorarnos de él. Produce en nosotros amor por tu palabra. Te pido que ahora pasemos un ratito bonito de compañerismo y luego podamos ir en paz a nuestra casa. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, que pasen una muy buena noche. Ya está el cafecito fresquito y algo para comer. Bendiciones.